Aguas refrescantes. Por Watchman Nee. Pecar es algo vergonzoso, pero es más vergonzoso aún buscar la paz en otro medio que no sea Jesucristo. Si pecamos y no recurrimos a Dios de inmediato, merecemos ser acusados. Si hemos confesado nuestro pecado, ¿qué más puede decirse contra nosotros? 8 de marzo. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, Éxodo 14:15. Pablo oró 3 veces pidiéndole al Señor que le quitara el aguijón en la carne que le hacía sufrir, pero la respuesta que recibió fue, bástate mi gracia. ¿Oró después una 4ª vez? No una vez que el Señor le habló, el problema quedó resuelto por esa su palabra. Si oramos después de haber recibido una promesa, lo único que lograremos es volver a introducir la duda. Si Dios ya te ha hablado y tienes fe, lo que resta es alabar al Señor. Si continúas orando, solo disiparás tu fe. Seguir orando en tales circunstancias equivale a salir de una posición de fe y dar lugar a la duda. Al hacerlo demostramos que no estamos confiando en lo que Dios ya nos ha dicho. Aún en nuestras relaciones humanas, sin duda, pedimos hasta tanto recibamos una promesa, pero una vez que la promesa ha sido dada, ¿no es verdad que expresamos nuestra gratitud por ella? 9 de marzo. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, Juan 1:5. Existe el peligro hoy día de concentrarnos en el estudio y discusiones de temas oscuros y hacer de ellos el tema obligado de nuestras conversaciones. Al pensar y disentir acerca de ellos invitamos a la oscuridad. El creyente debe aprender en esta vida a dejar de lado todo lo que es negativo y ocuparse de aquello que es positivo. La oscuridad no puede ser desterrada del mundo, pero la luz la puede absorber. Lo inverso nunca acontece. No hay tal cosa como que la oscuridad absorbe la luz. La luz es luz donde quiera que esté, aun cuando se oculte debajo de un almud. Permítanme repetirlo. Aún en este mundo oscuro la luz es luz. Toda la oscuridad del mundo no la puede extinguir, sino por el contrario, tiene que retroceder, aún ante la insignificante luz de una vela. Cuando nos encontramos en la oscuridad, es absurdo tratar de disiparla. Todo lo que debemos hacer es traer la luz. 10 de marzo. Porque yo vivo, vosotros también viviréis, Juan 14:19. Dios nos ha dado a su Hijo para que Él sea nuestro sustituto en la cruz. Para comprender esto debemos primeramente conocer en qué consiste la vida. Cuando una persona irritante nos visita, de inmediato nos damos cuenta que necesitaremos paciencia, pero, ¿dónde se origina mi paciencia? Para ejercer paciencia tengo que extraerla de mi propia vida. Con frecuencia, para actuar con paciencia debemos realizar un gran esfuerzo. Esta es, sin duda, una experiencia bien conocida por nosotros. Para emplear otra ilustración, supongamos que tenemos una gran tarea por delante y sabemos que para realizarla debemos ser diligentes. La diligencia también requiere que utilicemos todas nuestras capacidades físicas e intelectuales. Pensemos en otro caso más. Si alguien enfrenta problemas y sabemos que debemos manifestarle amor y proporcionarle ayuda, ¿de dónde vendrá nuestra capacidad para ayudarle? Por supuesto que es nuestra vida, nuestra naturaleza, la que nos permite amar. Toda esta actividad plantea tremendas demandas sobre nuestra vida que consumen nuestras fuerzas. Aquí está precisamente la maravilla de nuestro texto: Dios nos ha dado a Cristo con el propósito de que Él sea nuestra vida. 11 de marzo. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos, Mateo 8:22. Aquí tenemos el caso de un padre incrédulo que vive y un hijo que piensa que sería mejor regresar a su hogar y esperar hasta el fallecimiento y el sepelio de su padre antes de seguir al maestro. Jesús responde a esta idea con el principio de que los muertos entierren a sus muertos.
Los muertos en este caso solo pueden ser los muertos espirituales, y con sus palabras el Señor llama al discípulo a seguirle y dejar la responsabilidad de la sepultura a tales personas. Esto no sugiere de ninguna manera que un nuevo creyente no debiera cumplir con su deber filial hacia sus padres. Menos aún que puede despreocuparse de sus necesidades espirituales justo antes de ir ellos al encuentro de Dios. Lo que recalca más bien es el principio de dejar que las personas de este mundo continúen con las tareas que el discípulo deja inconclusas. No esperemos hasta que toda tarea terrenal haya sido terminada antes de venir a Cristo. Si así lo hacemos, con toda probabilidad, no nos quedará tiempo alguno para ser cristianos. 12 de marzo. El río de Dios, lleno de aguas, Salmo 65:9. Una marea tiene flujo y reflujo. ¿Puede ser que el poder de Dios y la vida en el Espíritu se caracterice por este fenómeno? De ninguna manera. Su vida no conoce reflujo, sino que fluye eternamente. No sube y baja como el mar, sino que es como un río con un caudal permanente que siempre fluye. La marea debe ceder a ciertas horas, pero la fuente de agua de vida no conoce variación. Si la fuente de agua de vida dentro del creyente se restringiera y dejara de fluir, no es porque haya algún problema en su origen. Es más bien el conducto de salida que ofrece obstrucción. El agua de vida debe tener un conducto limpio y debe dirigirse hacia alguna parte. Otros la necesitan. La respuesta es sencilla: limpiemos el conducto y el flujo volverá a restablecerse en forma ininterrumpida. 13 de marzo. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, Lucas 10:21. Solo en una ocasión encontramos en los Evangelios al Señor Jesús regocijándose, de manera que será fácil aprender una lección de este pasaje. Parecería que había tenido poco éxito en su ministerio en estas ciudades de Galilea, y sin embargo se regocijó en espíritu. Obviamente su gozo no dependía de las circunstancias, sino era debido a que el Padre estaba haciendo lo que a él le parecía bien. No se regocijó por el éxito de su propia tarea, sino sencillamente en la voluntad de su Padre. La Biblia nos dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, Nehemías 8:10. Es este gozo el que nos sostiene. No se trata de invitar a Jesús en su gozo, sino de que el mismo gozo que él tenía es también nuestro. Por supuesto que en este mundo habrá cosas que nos produzcan tristeza, pero ¿no es acaso cierto que si perdemos el gozo, perdemos también nuestra fortaleza? Debemos aprender a vivir por su gozo, que significa regocijarse en recibir el beneplácito del Padre. 14 de marzo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, 1 Timoteo 1:15. Este Pablo, que había peleado la buena batalla, había acabado la carrera y había guardado la fe, se llamaba a sí mismo el primero de los pecadores. Las palabras yo soy indican el tiempo presente. Esto revela que su propia apreciación era inmutable. Nada tenía de lo cual se podía jactar. Al igual que todos los otros pecadores, él dependía enteramente de la gracia de Dios. Pero más aún, Pablo se consideraba peor que los demás, sintiendo que él tenía una necesidad mayor que cualquier otro de la gracia de Dios. Bien podemos considerar a Pablo como un hombre que sobrepasó a todos los demás en recibir luz del Señor. Posiblemente este hecho es el que le hacía sentirse más responsable y más severo consigo mismo. Son precisamente los que carecen de iluminación divina que imaginan que están avanzando en santidad. Aquel que ha vislumbrado por un instante la luz de la gloria de Dios, se ha visto también a sí mismo tal como es. 15 de marzo. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia, Efesios 5:29. En el versículo 25 de este capítulo leemos que Cristo amó a la Iglesia y se dio a sí mismo por ella. Los verbos en tiempo pasado señalan el propósito de su muerte, a fin de obtener para sí una novia.
Si bien la presentación de la novia a él se realizará en una fecha futura, su obra se ha realizado ya en el pasado. Sin embargo, en el versículo que hoy meditamos, el tiempo de los verbos es presente. El Señor está actualmente sustentando y cuidando a su iglesia. Se menciona que ningún hombre aborrecerá su propia carne. Si una persona normal se ha lastimado la mano, la cuidará y procurará curarla. Si se lastima un pie, también lo atiende cuidadosamente. Conociendo el cuidado que tenemos de nosotros mismos, podemos comprender mejor cómo es que Cristo se ocupa de cuidarnos y sustentarnos. Somos parte de su cuerpo, objeto apreciado de su amante cuidado. 16 de marzo. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, Isaías 54. Estas palabras fueron una profecía respecto del Señor Jesús. Podría traducirse, la lengua de un discípulo, o sea, uno que se ha disciplinado para aprender. El secreto del progreso espiritual es una disposición a ser enseñados por Dios. Debemos abrir nuestras mentes, nuestro corazón y nuestro espíritu, dejando siempre abierto el camino para recibir impresiones divinas. Cuando en nuestra juventud nos embarcamos en la obra del Señor, pensábamos que sabíamos todo lo que había que saber, y estábamos tan rígidos en nuestras ideas que a nuestros amigos les era prácticamente imposible comunicarnos algo que no fuera lo que nosotros precisamente pensábamos. La falta de disposición para aprender es siempre una barrera al progreso. Si una persona no puede aprender, ¿cómo ha de progresar? Dios me libre de una actitud de reticencia hacia la instrucción. Resolver con humildad, por cualquier medio que sea y sin dilaciones, lo que Él quiere enseñarnos es la verdadera senda de progreso en la escuela de Cristo. 17 de marzo. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Salmo 51:15. Un himno debe contener sana verdad, forma y estructura poética y además un toque de inspiración divina. Este salmo que relata el arrepentimiento de David contiene sólida verdad y ha sido poéticamente construido. Además, al leerlo no podemos menos que observar la profundidad del arrepentimiento de David, pues nos presenta su realidad espiritual. De ahí que produce una respuesta en nuestros espíritus. Todo trabajo creativo para Dios debe tener un requerimiento básico, y es que debe provocar una respuesta en nosotros. Debe llevarnos a un contexto con la realidad divina. Un himno de consagración debería incitarnos para que consagremos nuestras vidas a Dios. Un himno de devoción debe despertar el corazón a la adoración. Un himno de gratitud debe expresar nuestras gracias. David vivió una vida real. Cuando estaba alegre saltaba de gozo, pero cuando estaba triste sus labios se abrieron para publicar las alabanzas del Señor. 18 de marzo. Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, Santiago 1:22. En el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos relativamente poca predicación. Su relato se centra principalmente en las obras que los apóstoles realizaron bajo la dirección del Espíritu Santo. Descubrimos cómo era Pedro. Y ese relato es la palabra de Dios. Leemos cómo actuaba Pablo y eso también conforma parte de la palabra de Dios. Leemos acerca del comienzo de la iglesia en Jerusalén, Samaria, Antioquía y otras ciudades, y estos relatos no son meros escritos históricos, sino que también son la palabra de Dios. Los hombres proclaman la palabra de Dios en la historia, pero también la ponen por obra en la historia, y ese Espíritu Santo la revela a través de sus vidas. De manera que la palabra de Dios está llena del elemento humano. Esta es una de las características peculiares de la Biblia. La Biblia no es una colección de artículos devocionales sino el relato de hombres que están realizando o viviendo la palabra de Dios. 19 de marzo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, Efesios 4:26. Por supuesto que airarse y pecar está siempre mal, pero muchos de nosotros pensamos que la única manera de no pecar es por no enojarse. No sabemos cómo airarnos y, sin embargo,
no pecar. Cuando Jesús limpió el templo, las Escrituras dicen, el celo de tu casa me consumió. Él estaba movido por la indignación. Muy pocos creyentes conocen esa conmoción interior controlada por el Espíritu que el Señor experimentó y, en consecuencia, no experimentan la autoridad espiritual que la acompañó. Hay muchas cosas en el mundo que deben ser reprendidas, pero, ¿cuántos hay que saben administrar esa reprimenda? Hemos perdido el poder. Darle una palmada en la espalda a uno que ha procedido mal, cerrar los ojos a una mala acción solo para mantener la amistad, son formas baratas de escapar a la realidad. Reprender pacientemente y con amor es algo muy costoso. 20 de marzo. Me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, 2 Corintios 6:18. Dado que en Cristo no hay varón ni mujer, Gálatas 3:28, puede sorprendernos el encontrar esta referencia particular a las hijas de Dios. Quizás la razón sea que el versículo se refiere a una relación personal muy íntima, que es la experiencia consoladora de aquellas que verdaderamente están separadas para Dios. En el gobierno de la Iglesia el varón y la mujer tienen sus respectivas posiciones, pero en la esfera espiritual no puede haber una posición particular para cada uno, pues Cristo es el todo y en todos. Colosenses 3:11. Pero en este asunto especialmente personal de seguir al Señor, y aún quizá sufrir por causa suya, hay un consuelo especial para cualquier mujer creyente al saber que es una hija amada de su Padre Celestial. 21 de marzo. Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma, Génesis 32:30. Dios emplea su luz para hacernos ver nuestra verdadera situación. Esto nos lleva a doblar las rodillas. Tal como lo hizo con Jacob en Peniel, en su misericordia Dios debe también llevarnos al mismo lugar donde podamos apreciar cuál es la verdadera fuente y el verdadero motivo de nuestra vida. Recordemos que Dios está procediendo con lo que realmente somos por naturaleza. Allí, en la luz de la presencia de Dios, aparecemos tal como somos, nada podemos aparentar. La pretensión de aparentar algo no es cristianismo. Quizá deseamos con intensidad ser distintos, pero solo somos lo que por naturaleza somos. Nada le obstaculiza más a Dios que cuando aparentamos ser algo que realmente no somos. Cuanto más humildes son algunas personas, más desearíamos que actuaran con un poco de orgullo, pues esto le daría a Dios la oportunidad de proseguir con su obra en sus vidas. La pretendida apariencia nunca puede producir la transformación de nuestras vidas. Solo el toque divino puede realizarla. Si la obra la hago yo no me elevará a nada. De ser natural solo pasaré a ser antinatural o artificial, pero si la obra la realiza Dios, los cambios que Él efectúe tendrán un propósito y dirección definitivos. Él comienza con un Jacob y concluye con un Israel. 22 de marzo. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén, y la ponga por alabanza en la tierra. Isaías 62:6, 7. Cuando los hijos de Israel comenzaron a planear su éxodo de Egipto, la reacción del faraón fue duplicar su trabajo para que no tuvieran tiempo de pensar más en ello. Cuando nosotros comenzamos a practicar una vida de oración más efectiva, Satanás atacará haciendo que estemos más ocupados que nunca con tareas y responsabilidades, de manera que no nos quede tiempo para la oración. No debemos ser negligentes con nuestras responsabilidades, pero debemos poner la oración en primer lugar. En esta esfera, el principio del diezmo nos puede ayudar. Una vez que le hayamos dado a Dios una décima parte, descubriremos que podemos utilizar con mayor eficiencia las otras 9 décimas de nuestro tiempo. Démosle al Señor la porción que le corresponde, y posiblemente encontraremos que las otras 9 décimas son más efectivas que las 10 que disponíamos antes de diezmar. 23 de marzo. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, 1 Corintios 14:32. Supongamos que un músico sea capaz de tocar 3 instrumentos, el piano, el órgano y el violín, con la misma maestría.
Puede tocar la misma pieza musical en cada uno de los instrumentos por turno, y dado que cada uno posee características particulares, cada actuación será una ejecución artística diferente. El artista y la música son los mismos, pero cada instrumento contribuirá con su singular tono, color y sentir. Los siervos del Señor en el Nuevo Testamento se asemejan a estos tres instrumentos musicales. El mismo Evangelio de Jesucristo fue escrito por 4 diferentes autores, dándonos un cuadro de Él en 4 dimensiones. ¿Cómo enriquece nuestro conocimiento de Él? Bajo el gobierno del Espíritu Santo, este aporte de cada uno, lejos de oscurecer nuestra visión de la palabra viviente de Dios, la intensifica e interpreta de una manera maravillosa. Nos sorprende, entonces, que cada uno de nosotros al leer en la Biblia encuentre a Cristo como la respuesta adecuada a nuestra propia situación personal. 24 de marzo. Entonces el rey se turbó, y subió a la sala de la puerta, y lloró. 2 Samuel 18:33. Si bien Absalón era un rebelde, no dejaba de ser hijo. Cuando Saúl murió en manos de los filisteos, David lloró la muerte de uno que había sido su rey legal, pero cuando Absalón fue muerto por Joab, David no halló consolación aun cuando el muerto era un traidor. La batalla se había peleado y la traición debía ser ajusticiada, pero el corazón de padre de David estaba lleno de dolor por la muerte de su hijo. El juicio había sido necesario, pero las lágrimas no pudieron contenerse. El juicio que no va acompañado de lágrimas expone una seria deficiencia en el amor cristiano. Si hay condenación pero no hay tristeza, es porque hay un gran vacío en la familia de Dios. Condonar el mal no es correcto, pero es aún peor entretener un espíritu vengativo contra el que ha procedido mal. Por el contrario, se nos exhorta a perdonar de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas, Mateo 18:35. 25 de marzo. A fin de conocerle, y el poder de su resurrección, Filipenses 3:10. Cuando el Señor Jesús estuvo sobre la tierra, las gentes le conocieron de distintas maneras. Algunos recibieron cosas de sus manos, otros se habían apoyado sobre su pecho, algunos tocaron el borde de sus vestiduras y a los otros le fueron lavados los pies por él mismo. Hubo también quienes, conociéndole desde su niñez, podrían haber contado cómo le observaron crecer en sabiduría y en estatura durante sus primeros 30 años. Era todo muy familiar y estaba al alcance de la mano. Hoy Jesús ha resucitado y le conocemos por el Espíritu Santo. El Señor, a quien conocemos ahora, ha llegado a ser algo que aquellos que le tocaron o fueron tocados por Él, no podían en aquel tiempo conocer. Hoy nos encontramos con el Señor de la resurrección, aquel que trasciende todas las esferas. La Iglesia ha continuado por 2000 años porque siempre hay personas que ven al Señor de la resurrección. 26 de marzo. Aunque Él me matare, en Él esperaré, Job 13:15. Lo que Dios espera de nosotros es que no hagamos de nuestro bienestar personal el propósito de nuestras vidas. Mientras corremos la carrera espiritual debemos proseguir, ya sea que nos sintamos cómodos o no. Los resentimientos y las emociones no deben afectar nuestra actitud hacia Dios. La vida de fe es una vida que confía en Dios en toda circunstancia. Es muy posible que sepamos en nuestros corazones que cierta cosa es la voluntad de Dios y, sin embargo, no sentir ningún entusiasmo hacia ella. Aún podemos sentirnos apoyados en espíritu mientras la realizamos, y más aún puede que el sentir de la presencia del Señor y su beneplácito estén ausentes. Es como si estuviéramos pasando por un oscuro y peligroso barranco con un enemigo que se opone a cada paso que damos. Las emociones nos hacen dudar cuando entramos en tales valles de sombras, pero la fe confía en Dios y le obedece aun cuando enfrenta a la muerte cara a cara. 27 de marzo. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, 2 Tesalonicenses 2:11. Este mundo es irreal. El rechazo de la verdad ha producido un estado de cosas tal, que los hombres viven engañados pensando que están en lo cierto.
El que engaña deliberadamente no tolera que se le cuestione. Los engañados no se alteran pues su engaño se ha transformado en verdad para ellos. Es terrible creer una mentira. Es malo creer las mentiras de los otros, pero peor aún es creer las propias mentiras. Gracias a Dios por su iluminación que puede con facilidad disipar toda oscuridad. No tenemos por qué temer al engaño si mantenemos el amor de la verdad, V10, por medio de la cual los hombres se salvan. El más grande de los errores está en huir de la luz de Dios, cerrando así nuestras mentes a aquel que es la verdad. 28 de marzo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, 2 Corintios 3:18. El Espíritu de Dios no solo mora dentro de los hombres regenerados, sino que también trabaja incesantemente para modelarlo conforme a la imagen de Cristo. Hacemos mal en considerar al Espíritu como un honorable huésped, cuando en realidad ha estado viviendo en su casa por 10 o 20 años. Él es el propietario, residente, construyendo, modelando y reformando hasta que las marcas de su hechura llegan a ser inconfundibles. Cuando una casa ha estado ocupada por una persona por un cierto tiempo, comienzan a distinguirse su personalidad, sus gustos, sus placeres y sus logros, y con frecuencia observamos esto al entrar en la casa de alguien. De la misma manera, los frutos del Espíritu comienzan a evidenciarse donde Él está morando, mientras que las viejas marcas del creyente van cediendo paso a paso, para dar lugar a la imagen de Cristo. El hombre es transformado de gloria en gloria cuando el Señor, el Espíritu, está obrando. 29 de marzo. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan fruto con perseverancia, Lucas 8:15. ¿Cómo podemos reconciliar los requerimientos de Dios de un corazón bueno y recto con la afirmación de Jeremías 17:9 que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas? El sentido de la parábola del sembrador no es el de recibir la palabra con un corazón perfectamente honesto a los ojos de Dios, sino un corazón que es honesto o sincero hacia Dios. Cualquiera que sea la condición de mi corazón, está dispuesto a acercarse a Dios con franqueza y sin ocultamiento. Es bien posible que un hombre con naturaleza engañosa se vuelva con franqueza a Dios. Esto es lo que Dios busca en los hombres, y está de alguna manera asociado con las palabras de 2 Crónicas 16:9 donde dice que Jehová muestra su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. La condición básica para la salvación de un pecador es crecer con esta franqueza de corazón hacia Dios. Dios solo requiere del hombre que se acerque a Él en esta actitud. Cuando la buena semilla cae en esa área del corazón donde hay disposición de franqueza, aunque rodeada de mucho engaño, produce fruto. 30 de marzo. Maravillosos son tus testimonios, por tanto, los ha guardado mi alma, Salmo 119:129. Hay algo en el Señor Jesús que representa más que su obra. Él mismo es un testimonio de la naturaleza de Dios. Él es el único que pudo decir, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, Salmos 48. Es por eso que Dios le confió a él el desarrollo y la ejecución de su eterno propósito. ¿Cómo, pues, podemos dar testimonio? Poniendo al Señor Jesús en el lugar central y supremo. Por supuesto que Él será supremo en el reino de Dios que ha de venir, pero no debemos dejar todo a la espera de esa época venturosa. El fiel testigo del reino de Dios pone cuidado en dar a Cristo el lugar de supremacía aquí y ahora. 31 de marzo. Los que hemos muerto al pasado, como viviremos aún en él, Romanos 6:2. Cuidemos de no separar en dos la muerte del Señor Jesús como sustituto, por una parte, y nuestra muerte con Él, por otra. Los que encuentran placer en discriminaciones intelectuales tienden a confundirnos en este asunto, pero en la esfera espiritual estos dos aspectos se fusionan en uno. Su muerte sustitutoria por nuestros pecados, y nuestra muerte con Él al pecado y al yo, deben ser distinguidas, pero nunca separadas.
Pablo afirma claramente aquí en Romanos que aquellos que creen en la muerte del Señor Jesús como un medio de salvación ya han muerto al pecado. La paga por mi pecado es la muerte. El Señor Jesús sufrió esta muerte por mí y por lo tanto yo he muerto en Él. De otra manera no puede haber salvación. Decir que Cristo murió por mí equivale a decir que yo ya he sufrido la pena por el pecado y he muerto con Él. Todo aquel que se apropia de esta realidad experimentará su poder de liberación del pecado y del ego en su diario vivir. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.